En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Dios de toda gloria, de todo poder y de toda potestad, Señor, te pedimos en esta noche que nos llenes de tu Espíritu Divino. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que perdones todos nuestros pecados, Padre Santo, y que nos llenes de tu gracia a través del Espíritu Santo, a través del Paráclito. Ven, Espíritu Santo, en este momento, llena nuestros corazones, llena nuestras mentes, llena nuestros hogares, Señor. Permite, Padre Santo, que tu palabra entre a nuestros hogares. Permite, Señor, que en medio de la angustia, del dolor, de la enfermedad, Señor, tú seas, a través de tu palabra, fortaleza, paz, sanación espiritual, Señor, para que así podamos también alcanzar la sanación corporal. En tus manos queremos colocar a nuestro país, a Colombia y al mundo entero, Señor, para que todas las fuerzas y todos los vientos de guerra, Padre Santo, tú los apacigues, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por la salud de todos nuestros enfermitos, de todos aquellos que están en un hospital, luchando por su vida, Señor. Bendícelos, Padre Santo, bendícelos, Dios eterno. En tus manos colocamos, Señor, también nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor. Que el Espíritu Santo nos oriente y nos guíe en esta cuaresma, Señor, en este tiempo de recogimiento, en este tiempo, Señor, de desierto, de encontrarnos contigo, Padre Santo. Ven, Padre Celestial, y regálanos de ese amor inmensurable que tienes, Señor. Regálanos esa ternura espiritual que siempre nos has brindado y siempre has querido darnos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Aletea sobre nuestra vida, Espíritu de Dios. Fortalécenos. Fortalécenos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y guíanos, que nuestras palabras solo sean instrumento de tu mensaje, Señor. Aquí estamos, Señor, para hacer tu santa voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Paráclito. Oh Padre Santo, bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, tu gloria, tu poder, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a hacer el estudio del capítulo número 13 del libro de Números. Se titula Moisés envía exploradores a Canaán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas, y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Zafat, hijo de Jorí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de José.
es decir, la tribu de Manasés. Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Naabí, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí. Huegel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés, pues, los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo: vayan por el Negueb y suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es el país y en si la gente que vive en él es fuerte o débil, y en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas, y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tiene árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país desde el desierto de Sin, en el sur, hasta Rehob, en el norte, junto a la entrada de Hamad. Entraron por el Negueb y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron allí una rama que tenía un racimo de uvas, y entre dos se lo llevaron colgado de un palo. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo le pusieron por nombre Escol, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cadés, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas, y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moisés: fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negueb viven los amalecitas. En la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo: pues vamos a conquistar la tierra. Nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Y así
nos miraban ellos también. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en la noche de hoy, el tema que el Señor quiere tocar con nosotros es la confianza en el poder y las promesas de Dios. Haciendo un estudio previo, en Deuteronomios se nos va a hablar de lo previo a este capítulo, de dónde surge la petición de o la misión que Moisés, siguiendo las órdenes de Dios, ahora vamos a ver que no es el deseo de Dios, sino que Moisés le pregunta a Dios cómo debe mandar a los espías. El pueblo de Israel era un pueblo incrédulo, era un pueblo bendecido porque en medio de tantos países, en medio de tantas naciones, en medio de tantos pueblos de la tierra, ellos son escogidos para ser los sacerdotes y el Dios verdadero, el Dios que creó el universo entero y hasta un poco más allá, decidió escoger a esta raza para revelarse y para revelar su amor y para revelar su intención de salvar a toda la raza humana. Es un privilegio, es un honor, pero también una gran responsabilidad. Y este pueblo había visto cómo Dios había manifestado su grandeza, su poderío, su extraordinario poder al sacarlos a través de las 10 plagas de Egipto, ¿sí?, de la esclavitud de 400 años. Había visto cómo Dios había, no digamos violado, había quebrantado las leyes físicas, o había cambiado, había modificado las leyes físicas, ¿verdad?, para que ellos pudiesen cruzar por tierra firme el Mar Rojo. Ellos habían escuchado su voz, habían visto los truenos y relámpagos. Dios había mostrado su gloria en el rostro de Moisés. Dios les había dado el maná, que es el alimento del cielo y el alimento que ellos necesitaban para poder cruzar el desierto que los separaba desde el Sinaí hasta Canaán. Y aún así, ellos veían la nube de la gloria de Dios, de la presencia, que les daba sombra en el día, y veían la columna de fuego que los guiaba en la noche y les daba luz en la noche. Y aún en medio de todas esas cosas extraordinarias, este pueblo sigue teniendo incredulidad, sigue creyendo más en las cosas humanas que en aquello que Dios está haciendo por ellos. Del mismo pueblo surge la idea de ir a explorar la tierra prometida, a ver qué es eso, a ver de qué se trataba, a ver cómo era la gente, si iban a ser ellos capaces de conquistarla, si valdría la pena todo el sacrificio que estaban haciendo de cruzar un desierto, de comer solamente maná. O sea, todavía estaban pensando en volver a Egipto. Y es por eso que le piden a Moisés que envíe unos espías a ver cómo es Canaán, cómo es esa tierra a los cuales Moisés los está llevando. Y es ahí cuando Moisés, debilitado por las críticas de sus hermanos, por el suceso que vimos la semana pasada, las críticas de Miriam y de Aarón, sucumbe ante este pedido y no es firme en su fe, no es firme en su confianza en Dios, de que esa tierra prometida Dios se las va a dar, hayan o existan las condiciones favorables o desfavorables.
porque Dios ya les ha hecho una promesa y la va a cumplir. Y nadie, absolutamente nadie, así sean gigantes de 10 metros, así sean dinosaurios, va a evitar de que Dios cumpla sus promesas. Pero ellos hacen que Moisés le pida a Dios orden, una forma. ¿Cómo vamos a mandar a esos espías? Y es cuando el Señor le dice, no que lo haga, sino cómo lo va a hacer. Y es ahí cuando le dice que debe escoger 12 hombres que representen a cada tribu de Israel para que vayan a explorar la tierra de Canaán. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que toda la nación estuviese representada, para que la perspectiva de las 12 tribus estuviera representada en esos hombres que iban a ver la tierra prometida, la tierra de Canaán. Estos hombres, hay dos que nos llaman mucho la atención y nos van a llamar mucho la atención. Después lo vamos a ver por qué. Primero, Caleb. Caleb es el representante de la tribu de Judá, el león de la tribu de Lea, el cachorro de la tribu de Judá. Caleb es descendiente de Judá y va a ser familia, va a ser pariente, va a ser hermano de David. Va a ser un antepasado del rey David. Y también va a ser un antepasado relacionado, no va a ser de línea directa, no va a ser la genealogía directa, pero va a ser de la misma tribu de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver 4 leones. Judá, hijo de Jacob Israel; Caleb, su descendiente; David, hijo de Jesé, rey de Israel; y Jesús de Nazaret, el último de los leones de la tribu de Judá y el león principal. Y el otro es Oseas, que significa salvación. Oseas, hijo de Num, es de la tribu de Efraín. Y recordemos que Efraín es el último de las tribus. ¿Por qué? Porque Efraín es el hijo menor de José. Recordemos que Jacob, Israel, adoptó a los 2 hijos de José. A Manasés, que era el primogénito físico, biológico, y Efraín, que era el que Dios había escogido como primogénito. Y es por eso que él está en esta como tribu de Israel. Esto es muy importante, porque de la tribu de Efraín es que va a surgir Josué, que significa Yahvé salva, y que es el nombre real de Jesús. Jesús es Josué, Yahvé salva. Lo que pasa es que Jesús es latinizado, es con una mezcla griega y llega a nosotros como Jesús. Pero Jesús se llama Joshua o Josué. Ese es el nombre hebreo de Jesús de Nazaret, nuestro rey, nuestro Señor. Joshua. Jesús es el Josué del Nuevo Testamento y Josué es del Antiguo Testamento. Entonces estos hombres se van a espiar por 40 días. Fíjense cómo las pruebas, los tiempos de prueba en la Biblia son de 40 días. Y surge muy bien después de que ayer comenzamos la Cuaresma. Y hoy estamos hablando de los 40 días que duraron los 12 espías viendo la tierra, explorando la tierra de Canaán para dar un informe. Estos hombres, el Señor les ordena por medio de Moisés que vayan y revisen toda la tierra de Canaán, toda la tierra prometida. Que vean si la tierra es buena o es mala. Esto también viene más que todo, más de parte de Dios, viene de parte de Moisés
y del sentimiento del pueblo de Israel, que quiere saber si va a valer la pena ir a la tierra prometida. Entonces Moisés les dice que vean, observen cómo es la gente, si es fuerte, si es débil, para ellos hacer un esquema, de cómo van ellos a enfrentar, no con ayuda de Dios, sino con sus propias fuerzas. Entonces, ahí es donde ellos van a hacer depender si van a poder vencerlos porque sean más débiles que ellos, porque no estén en ciudades fortificadas, sino en tiendas de campañas, porque la comida cuando ellos vayan a entrar sea deliciosa, sea apetecible. Y entonces ellos deciden ver todas estas cosas. Van en la época en que pueden encontrar el florecimiento de las uvas. Y las uvas eran tan grandes que les tocaba traer los racimos de entre dos hombres. Ellos hacen esto durante 40 días y ven y observan que hay hombres muy altos, hay hombres gigantes, hay hombres de más de 3 metros, que los hacen ver a ellos como langostas. Esto los desanima. Esto crea en ellos una sensación de impotencia, porque están viendo las cosas no como Dios, no con la ayuda de Dios, sino como ojos de hombre, como muchos hacen hoy en día cuando cuestionan los dogmas y la doctrina católica y la fe misma. Entonces estos hombres llegan a Hebrón y ahí se encuentran un pueblo que sus hombres son bastante grandes, que son bastante fuertes y que, según el concepto humano de ellos, van a ser invencibles para cuando ellos quieran entrar a la tierra prometida. También encuentran que ya la tierra prometida está habitada. Están los hititas, están los jebuseos, están los amorreos, están los amalecitas, están todos los cananeos. Entonces ellos dicen, ya esta tierra está habitada, ¿dónde nos vamos a ubicar nosotros? ¿Dónde vamos a ubicarnos? Y si queremos ubicarnos, nos toca pelear y luchar con esta gente que mide más de 3 metros, nos van a hacer polvo. Pero en ese momento, y ahí Caleb, el león, ruge en medio del desierto y confiando en Dios, creyéndole a Dios, siguiendo su amor a Dios, le grita a todo el pueblo y los regaña, así como el ángel Miguel, el arcángel Miguel, grita en medio de la rebelión de Lucifer, le grita a todo el cielo, ¿quién como Dios? Para llamar al orden y llamar a la sensatez allá en el cielo, ¿verdad? Cuando Satanás se revela, cuando Lucifer se revela, y Caleb hace lo mismo acá en la tierra, en medio de esta circunstancia de la historia del pueblo de Israel. Un momento, señores, vamos a conquistar esa tierra. Yo también la vi, no vi nada imposible, es muy buena, es bonita. Caleb mira las cosas, el vaso medio lleno. Hay que luchar, sí. Hay que sacrificarnos, sí. Pero contamos a Dios, con Dios. Ellos no tienen a Dios, nosotros sí. Y con la ayuda de Dios vamos a arrasar. Dios nos prometió esa tierra y nos la va a dar. Hay es que confiar en Él y no dejarnos llevar por las limitaciones y por los obstáculos humanos. Porque detrás de nosotros o delante de nosotros hay un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a vencer hasta el final. Y va a bendecir esa tierra en nombre de su promesa. Eso es lo que dice Caleb. Pero los otros hombres, los otros 10, porque junto con Caleb estaba Josué. Josué también estaba de acuerdo con Caleb y le sigue diciendo también, y él va a entrar a la tierra prometida. Él va a ser
el que entre a la tierra prometida y la conquiste. Mientras que los otros comienzan a decir mentiras y a exagerar las cosas, a ver el vaso medio vacío, a no creer en Dios y a poner los obstáculos humanos y los obstáculos físicos por encima del poder de Dios. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces ocurre en muchas personas que solamente ven la existencia humana. Como dicen los existencialistas franceses, nada somos, de la nada venimos y a la nada vamos. Y somos una existencia en medio de las nadas. Porque venimos de la nada y a la nada vamos. Esa es su filosofía humana. Es una filosofía humana que mata el sentido de la trascendencia del espíritu y de la trascendencia del alma eterna del ser humano. Que esta fe judeocristiana siempre nos ha llamado a creer. Entonces vemos cómo hay un contraste, hay una lucha en medio del pueblo de Israel entre creer, representados por Caleb y Josué, y entre no creer y rendirse y devolverse, pensar devolverse para Egipto, pensar devolverse para la vida pecaminosa, porque la vida de santidad, porque la vida, el camino hacia el cielo, Jesucristo nos lo dijo, es una puerta angosta, es larga y es difícil. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, decía el Señor, entra al reino de los cielos. Y muchas veces nosotros, no se necesita que seamos ricos. Muchos de nosotros, muchas veces, en la sencillez también nos rendimos como el pueblo de Israel y abandonamos ese llamado que Dios nos hace a la santidad, que nos llama a la rectitud, que nos llama a la fe, a la esperanza y al amor. Eso no lo puede contemplar un católico. Un católico no puede ver la vida como salimos de la nada y terminaremos en la nada y después que yo muera no pasará nada. Eso no es el pensamiento ni el espíritu de un católico. El espíritu del católico tiene que ser como el de Caleb, el león que ruge en medio del desierto para decirle a su pueblo: vamos con toda, porque nosotros contamos con un Dios todopoderoso que nos ha mostrado su grandeza al librarnos de la esclavitud con las 10 plagas, al permitirnos pasar en medio de un mar como el Mar Rojo, como si fuera tierra seca, el que nos cuida día y noche con la nube y con la columna de fuego, y el que nos está dando maná y nos envió codornices. Fíjense, todo lo que Dios ha hecho y esta gente todavía no cree. Entonces, el llamado hoy, queridos hermanos, a través de esta palabra es creerle a Dios y caminar de la mano de Cristo, del Espíritu Santo, de nuestra amada Virgen María, hacia el cielo, pensando que esta vida es transitoria, que es una carrera que debemos seguir, que es una carrera en la que debemos esforzarnos, cuidar nuestra alma. Nosotros que debemos cuidar nuestra alma de las decisiones que tomamos, de los pensamientos que albergamos, que le permitimos que estén en nuestra vida, en nuestra cabeza, las emociones, los sentimientos, como la envidia, el odio, el resentimiento, la venganza, la lujuria, todos esos sentimientos que nos alejan de Dios. Hay que comulgar, hay que confesarse, hay que bautizar a nuestros niños desde pequeños, enseñarles a leer la Biblia, la palabra de Dios,
como un libro maravilloso, como un libro para fortalecerlos y para darles una visión de vida que los lleve hacia el cielo, que es la tierra prometida definitiva, para la gloria de Dios. Entonces, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver, el Espíritu Santo ha querido que veamos la otra cara de la moneda, que ampliemos la actitud de Caleb y de Josué. ¿En qué personaje? En un personaje que queda al dedillo para esta historia. David, que es hermano, que es descendiente de Caleb, porque David también es de la tribu de Judá. David es también un león que ruge en el desierto. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a partirlo en dos. Este estudio, vamos a partirlo, este capítulo lo vamos a partir en dos fases. Primero, capítulo 17, versículos del 1 al 37. Vamos a conocer cómo era David cuando estaba joven. Ok. Dice, David, héroe nacional. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá. Miren dónde se está jugando la guerra entre los filisteos, cananeos, que estaban ocupando la tierra prometida y que eran del tamaño, eran descendientes de Anac, y el pueblo de Israel. Entonces, acampando en Efes Damín, entre Socó y Aseca. A su vez, Saúl, primer rey de Israel, y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. ¿Sí? Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Yo con 2,5 kilos ya estoy en cosas, en vaina. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para el que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo, así como los 10 espías, ¿verdad? Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada, era anciano.
este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra y eran los preferidos de Jesé. David, que era el menor, el chiquitico, el pequeño, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Era pastor. Caleb era pastor también. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. David oraba por la mañana y por la tarde. Las cosas en la Biblia no están por casualidad. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Cuántos días estuvieron los espías espiando la tierra de Canaán? 40 días. ¿Cuántos días estuvo Goliat desafiando a los ejércitos de Israel? 40 días. ¿Qué empezamos a celebrar los católicos? La Cuaresma. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Se ganaba el comandante del batallón para que tuvieran a cargo a sus hijos. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Jesé amaba a sus hijos, la verdad. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela luchando contra los filisteos. Al día siguiente David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaban gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas y le dará su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Esa era la recompensa, el que quebrara o venciera a Goliat. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Miren, ya él tenía conciencia de que ellos eran el pueblo del Dios verdadero, y el que ofendiera al pueblo de Israel ofendía a Dios, y para David eso era una ofensa grande, eso era meterse con él mismo. Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto?
yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Pero no es la batalla de Flores, ¿verdad? ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse, la misma actitud de Caleb, por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. O sea, miren la fe, la confianza, el amor que sentía David por Dios, que no dudaba ni siquiera poner en riesgo su propia vida con tal de hacer defender el nombre de Dios, porque en la antigüedad el honor de un Dios iba relacionado con el honor de un pueblo. O sea, el pueblo y el Dios estaban íntimamente relacionados. Entonces, si tú ofendías al Dios, ofendías a toda la nación. Y si tú ofendías la nación, estabas metiéndote con su Dios. Eso es muy importante para poder entender la dinámica de la Biblia. Entonces, ¿qué le dice? Dice, Saúl le responde: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. O sea, la experiencia versus el ímpetu y la fe. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba tras de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. David ya estaba requete entrenado con leones y con osos. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Así que no soy cualquier peladito ahí pendejo. Yo me sé defender y el Señor me ha dado la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para yo poder sobrevivir al ataque de leones y de osos. Eso es lo que está diciendo David. David está poniendo por encima de sus limitaciones el poder de Dios. Ok, y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso. O sea, David en esta parte de su vida no confía en sus propias capacidades, confía en el poder de Dios y en cómo Dios lo ha librado a él de todos los peligros. Él reconoce la gracia y la gloria de Dios en su vida. Entonces dice: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero vamos a entrar en la mente de David. ¿Qué hacía que David confiara tanto en Dios? ¿Cuál era el pensamiento de David que lo motivaba a luchar con un hombre experimentado en guerra, asesino, criminal, un mercenario de más de 3 metros de altura, contra él que era un joven pastor de ovejas? Vamos a verlo en el Salmo 145, Salmo 145, versículo del 1 al 21. Vamos a entrar en la mente de David, vamos a entrar en las
emociones de David. Vamos a entrar en el espíritu de David. Dice que todo hombre alabe al Señor. Dice, alabanza de David. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. David oraba muchísimo. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. Lo que no querían entender los israelitas. De padres a hijos se alabarán tus obras. Se anunciarán tus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad gloriosa. Y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles. Y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa, y a gritos se dirá que tú eres justo. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos, y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. David la tenía clarita. Tu dominio es por todos los siglos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, como David, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Vamos a verlo ahora. Que mis labios alaben al Señor. Que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Vamos a ver entonces ahora cómo termina esta historia, en qué se desenlaza. Vámonos ahora otra vez a Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 38 al 58. Ahora vámonos del 38 al 58. Dice: luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza, protecciones humanas, y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Lo tendieron a igualar con Goliat, humanamente hablando. Trataron de darle la misma protección que usaba Goliat. Goliat confiaba en sus protecciones, su coraza de bronce y sus armas de hierro y de bronce. Vamos a ver en qué confiaba David. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, un bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo
A su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, simpático, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. No sé si no me acuerdo ahora cuál es el Dios de los filisteos. En nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. O sea, lo despreció. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Su arma principal era Dios. Su arma poderosa era Dios. Su bomba nuclear era Dios. Entonces, ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo que está detrás tuyo, se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Le devolvió la amenaza. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, lo que estaba diciendo en el Salmo. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes a nuestras manos, o sea, el pueblo de Israel. Esa era la confianza que tenía Caleb. Esa era la actitud que debía tener el pueblo de Israel y Moisés a la hora de transitar de Parán a Canaán. Esa era la actitud que debían tener, la de un león en un desierto. No la actitud de esos hombres que le cogieron miedo a la tierra prometida. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra, y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Le dio en el único lugar donde el casco de bronce no lo estaba cubriendo, la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. ¡Pup! Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron gritos de guerra. Salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y a las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saraim a Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvió de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano,
Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y miren cómo hay una diferencia entre el león, familia de Caleb, y es el mismo padre, ese sí, David sí es padre de Cristo, quien grita en la cruz: todo está consumado, y de esa manera vence al gigante llamado Satanás. Lo vence en la cruz del Calvario. Lo vence dejándose sacrificar. Lo vence con el amor. Lo vence con la entrega. Lo vence con el sacrificio. En una cruz, en una sencilla cruz, en medio del imperio más poderoso que ha conocido la tierra, el imperio romano. El hijo de David, el hijo de Judá, el pariente de Caleb, vence al dragón que se llevó la tercera parte de las estrellas del cielo. Y lo vence de esa manera. Pero para terminar, vamos a oír, vamos a escuchar, vamos a terminar de oír el espíritu de David y el pensamiento de David con el Salmo 37, del versículo 1 al versículo 11, y esto se lo dedicamos a Papito Dios, al Padre, a Yahvé, al Dios de los ejércitos. Hoy es la noche del Padre. Y le decimos acerca de él: confía en el Señor. De David: no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba, como le pasó a Goliat. Confía en el Señor y haz lo bueno, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura, que era lo que sentía David por Papito Dios. Todavía no existía el concepto del Espíritu Santo ni de Cristo Jesús como tal, ¿verdad? Sino Papito Dios, ¿verdad? Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, que fue lo que hizo David. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Lo ayudó. Llevó la piedra directamente al lugar donde no protegía el casco de bronce. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol a mediodía. David mató a Goliat a plena luz del día. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados, como estaba planeando Goliat. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él, que fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando vencieron a los filisteos. Dentro de poco no habrá malvados. Se fue Goliat. Le callaron la boca de una manera definitiva, le cortaron la cabeza. Por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.